¿Cómo estás? Bienvenido a una nueva entrega de nuestro canal. Como cada semana, tenemos una invitada de lujo. Conocí a nuestra invitada de hoy hace ya algunos añitos. Todavía hacíamos aquellas cadenas que vos recordás muy bien y promocioné y asistí a uno de sus cursos de narración. Tal vez eran los primeros, pero eso te lo va a contar ella. Vamos a hablar con alguien que nos trae un camino colmado de amor y de historias, y que recorre ese camino con historias en su mochila. Seguramente, con todos los elementos que te di, ya sabes que estamos hablando de Fabiana Parano. Fabiana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá en este canal ahora. De esa transformación desde la cadena al canal nos digitalizamos. Así es. Les cuento porque ya, muy breve a la gente, porque lo que quiero es que hables vos. Pero esto todavía no le conté al público que esta idea de reportear a los colegas data del año 2008-2009, cuando salió la página web, que yo quería una página web que tuviera de todo. Después tuve que... la diseñadora me ha convencido de hacer el minimalismo que hacía falta, y una de las sesiones que yo quería era con un reportaje semanal a un colega conocido en el ambiente, ya sea por la formación docente, por trabajar un tema específico, como haces, bueno, vos aplican ambas cosas, así, pero eso después tuve que desistir. Y bien, haciéndola corta, como se dice en el barrio, esta idea revivió hace pocos meses y el resto lo conocen. Pero bien, Fabiana había prometido que no vamos a hablar de Carlos, sino de Fabiana aquí. Así que, contanos, actualmente estás en el Joaquín B. González, en el Lenguas Vivas, dando materias afines con la narración. Contanos, empecemos por ahí, Empezamos por ahí. Bueno, Uh-huh. en el Lenguas Vivas estoy dando el taller de narración oral en el aula de lengua extranjera. Son 3 cátedras. Bien. Que están tanto en la sede principal de Retiro, también en la sede de Pompeya. Uh-huh. Y después en el Joaquín B. González estoy dando técnicas teatrales en el aula de inglés y saberes lúdicos, motores y corporales. Todo lo que tiene que ver con lo kinestésico, lo mío. Y sí, es un aspecto muy descuidado por muchos, en los cuales me incluyo, que no descuidamos ese aspecto tan vital como el cuerpo. Claro, lo que pasa es que nosotros en nuestra formación no teníamos estas materias. No estaba esto de lo performativo en el aula como una opción para aquellos y aquellas alumnas que les interese capacitarse. Son talleres, pero bueno, está la opción y bueno, generalmente están bastante pobladitos los talleres, por suerte. Son opcionales. Son opcionales. Son opcionales. O sea que el mejor halago para un docente, eso puedo decir, es que dar un curso opcional y que vaya mucha gente. Exactamente, sí, exactamente. Sí, porque es el desafío de cada año, y si no viene nadie. Pero sí, tranquilízate, dice, nunca va a ser tu caso. Pero sí, yo pensaba que con respecto a lo que vos decís de nuestra formación, porque vamos a decirlo, tenemos más de 30 años. Claro, es más, yo te diría que más de 30 años como docente a esta altura, pero bien,
Pero entonces, ahora, en ese caso, no, eso lo aclaramos porque la gente nos ve tan jóvenes y por ahí no se hace una idea de los años que estamos en esto. Pero así las cosas, no solamente que en nuestra época no se alentaba, sino que se reprimía. Se tomaba al alumno más kinético, kinestésico, como se dice, se lo tomaba, hasta lo llegaba a tomar hasta como un problema de conducta, derivaciones a gabinete. Así que bien, entonces en la actualidad estás trabajando lo lúdico y bueno, con muy buena aceptación. ¿Cómo lo aceptan los alumnos? Y la verdad que es muy bienvenido, porque es como son, sobre todo estas materias que son las técnicas teatrales, que es la técnica concreta para probar, experimentar, y es como que, bueno, sabemos que los y las alumnas de profesorado están trabajando durante la carrera, porque bueno, entran a estos profesorados prestigiosos y enseguida son convocados por infinidad de instituciones. Así que es poner en práctica, es muy interesante, porque este funcionó bárbaro, probé el otro. Por ahí la narración oral es como más, al ser un arte, tiene como más pasos, no es que tiene tanto una técnica específica, sino que está formado por un sinfín de técnicas y varios procedimientos, ¿no? Pero también es muy interesante y terminamos con una práctica que es que los y las alumnas van a narrar a lenguas vivas, a la primaria o a la secundaria, y hacen una experiencia de narración ante un público que son auténticos alumnos de lengua extranjera. Y es bastante desafiante porque no son sus propios alumnos, ¿no? Es más o menos lo que me pasa a mí cuando voy a narrar de institución en institución. Uno con los propios alumnos sabe exactamente qué se les enseñó, porque bueno, uno mismo lo enseñó, una misma lo enseñó, pero bueno, cuando uno va así a un grupo, bueno, sabemos más o menos cómo es el cuarto grado, el tercer grado, de una escuela estatal con una carga lingüística alta e importante, pero bueno, no es lo mismo que haber sido la docente. Así que es un desafío muy grande. Pero bueno, es el trabajo integrador final. Claro, muy lindo, es una experiencia muy linda. Bueno, ahora con la pandemia estuvimos un poco limitados con eso, pero es la idea de la propuesta de la materia, ¿no? Claro, claro, es un desafío que no sabes el nivel real, te podés hacer una más te das una idea, estamos muy articulados con las coordinadoras de primaria y secundaria, pero bueno, no son tus alumnos y alumnas, ¿no? Bien. No son, entonces tenés que también, es una inversión de energía muy grande establecer rapport de porque no te conocen y que entiendan, y la narración es en lengua extranjera. Todos esos desafío, elementos. ¿no? Pero gran desafío. Y cómo en la clase la narración puede formar parte de la secuencia didáctica o es algo integrador a cada tema? ¿Cómo lo manejan los profes? Mira, eso realmente depende de los gustos personales de cada docente, ¿no? Bien. Hay docentes que narran o de la propuesta de la escuela, ¿no? Bien. Hay escuelas que tienen, claro, esta propuesta de encuentro hora de narración oral, que no es la hora de lectura. Bien, es otra cosa. Es otra cosa. Son dos formas de arte hermosas las dos. A mí la literatura también me encanta, soy fanática, pero no es leer en voz alta, no es narrar. Claro. Ni tampoco es narrar, leer performativamente, y poner caras, hacer gestos. Mientras tengo el texto o la imagen del texto, estoy haciendo literatura, que no es lo que hacemos nosotros, que es oratura, ¿no? Claro, qué buena lectura. Es previo a la literatura, claro, porque es previo a la imprenta, en realidad. O sea, es otra forma de arte, tiene otras características, trabaja mucho con el imaginario del espectador, ¿no? El que escucha el cuento, trabaja mucho con eso. Entonces, si yo muestro el dibujo, ya la mitad de la magia se me fue. Era ese sombrero que te imaginaste vos, que va a ser distinto al que se imaginó Paula, Victoria, Marcelo, y sin embargo es el mismo cuento, ¿no? Es esta cosa inclusiva es una de las
características más poderosas de la narración oral y a mi criterio, bueno, en mi experiencia es la que más se desconoce, ¿no? Sí. Como que se piensa que narrar es con libro en mano, haciéndolo performativamente, y bueno, se desconocen todos estos procedimientos, que es justamente lo que enseño en la materia, de transformación, de llegar de la literatura a la oratura. Claro, y hay autores que son muy desafiantes, ¿no? Hay unos que ya, si agarramos una fábula, un cuento de tradición oral, el formato nos ayuda. Pero si agarramos algunos personajes como que hacen short stories, y bueno, que sería el último trabajo del año, y ahí es un gran desafío, ¿no? ¿Cómo narro este cuento sin usar las palabras que escribió este autor? Claro, porque para la narración ya lo dijo el autor, vos tenés que ofrecer otra cosa, transmitir lo mismo por otro. Sí, lo que vos me decís. En la pausa, en el gesto, en el lenguaje corporal. Bueno, una de las grandes herramientas es el andamiaje en el lenguaje no verbal. Justamente, si bien siempre la narración oral es un arte de performativo, de estos trovadores que iban de pueblo en pueblo, y la gente se reunía a escucharlos y utilizaban su cuerpo y su voz solamente, algún instrumentito por ahí, en lengua extranjera además lo usamos para andamiar, ¿no? Entonces trabajamos mucho que el lenguaje no verbal se anticipe en una décima de segundo, aunque sea el verbal, ¿no? Entonces yo, antes de decir qué susto, tengo que hacer, ¿no? Y después decir qué susto. Porque si por las dudas no me entienden el qué susto, esto es susto, ¿no? Claro. Entonces el cuerpo está contando, el cuerpo y la pausa están contando y hablando hasta más fuerte que el idioma. Por eso a mí me pasa de ir con Edgar Allan Poe a la escuela pública y me dicen, ¡ay, te entendieron todos! ¿No? Entonces, o me introducen, me presentan, perdón, estaba traduciendo, me presentan como Fabiana Parano, que es mágica. Le digo, no es magia, estos son unas series, ¿sabes lo que yo trabajo para contar? Claro, no, precisamente, no fue magia, podés decir. Claro, lo que se logra es un momento mágico, eso es verdad, ¿no? Porque se logra una conexión hermosa, mágica, pero hay una serie de procedimientos que empieza con el alejamiento de la literatura para lograr la oratura, que bueno, que hay que estar. Hay que estar y cuanto más complejo el cuento, más tiempo toma, más procedimientos hay que aplicarle. Sí, y que justamente es el camino inverso al que ha sido recorrido, porque esto, como decís vos, es anterior a la imprenta, a la literatura, claro. Dicen algunos que... Tal cual. Claro, y dicen algunos, claro. Decime. No, te decía que dicen algunos que la historia de Romeo y Julieta no la inventó Shakespeare, que era una cosa que era recorrida ahí por juglares, trovadores, ese tipo de estilos, y que al ser una historia tan fuerte, por decirlo torpemente, ¿no? Pero tan cargada de tanto amor, odio, a través de las generaciones, todos los elementos, muchos escritores, al surgir la literatura, quisieron volcarla a lo escrito. Algunos han hecho un cuento, quisieron hacer novela, pero lo único, yo repito lo que oigo, he oído a estudiosos del tema decir eso, que lo único con un nivel como para trascender a su época fue, y vaya si lo es, lo que escribió Don William. Claro, ¿qué querés? Contra eso no hay con qué darle. Igual, vos sabés que justamente ayer me invitaron para narrar en la graduación de un profesorado del Gran Buenos Aires, como regalo, como la cursada había sido virtual, ya lo había hecho también el año pasado, regalo de los profes y las profes a los y las graduadas era una narración. Qué bueno. Y narré justamente un relato en el que se dice, así como estos rumores, que Shakespeare se inspiró para escribir The Merchant of Venice. Yo lo saqué de una vez, llegó a mis manos un libro que se llama Stories That Inspired the Bard. Los bardos. Sí, bardo sinónimo de poeta.
Claro, este Bart sin S era Shakespeare, ¿no? Y Claro, Bart. claro, T-Bart. Y bueno, y había justamente, tenían unas conexiones con relatos realmente previos Sí, a los tiempos de Shakespeare. sí, Por ejemplo, este cuento era del 1300, o sea, que 200 años ya, antes. claro, era un folktale que andaba dando vueltas y que del que Sí, se nota que Shakespeare tomó cosas como los famosos Three Caskets, de lo que había que encontrar el Precious Gift, y también sacó algo que a mí me había parecido maravilloso y después vi que no era, evidentemente no había sido idea de Shakespeare, que era esto de pagar con a pound of your, o so many pounds of your own flesh, ah, ¿no? Y como que The había Merchant of que Venice, pagar claro. la deuda. Había que pagar la deuda with the man's own Sí, sí, flesh. sí, Bueno, eso estaba en este relato del 1300, o sea, bien, en este libro que yo me encontré. Pero sí. dije, mira vos, Mira, mira vos, como alguien lo dijo antes. Igual, por supuesto, la obra literaria no hay con qué darle, y es no, el gran escritor de todos los tiempos, junto sí, con Cervantes también, porque la verdad que Cervantes es fabuloso también. Eso es también, gusto personal, ¿no? sí, 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 Pero y muy sí, buen es gusto como que personal, sí, el relato oral no es de nadie. O sea, algo que no tiene es derecho de autor, sí, porque no había, claro, es de la humanidad. Es de la claro, humanidad. Yo y lo no, escucho, te lo cuento, y nadie me va a hacer un juicio porque yo lo escuché y te lo conté. claro, claro, no, no había tal cosa como la propiedad intelectual, No, no, ¿no? no, no, no. También Cosa que ocurrió, yo defiendo, ¿no? Pero sí, en pero en cuanto a la esa época, oralidad, no, es que no había imprenta, no no, había, no es claro, como, yo creo que además, por lo que he leído, la mayoría de la gente no sabía ni leer ni escribir, pero sin embargo los cuentos circulaban, te iba a ¿no? decir eso, que son de ahí nace, dicen también algunos, yo cito, que la profesión del escribano, porque justamente ponía por escrito los acuerdos, si yo te había prestado X dinero a vos o vos a mí, quien recibió se comprometía a devolver el dinero de acá a X tiempo, entonces el escribano sabía escribir, entonces lo volcaba por escrito, lo leía en voz alta y cuando expresábamos los acuerdos había testigos y bueno, de ahí ese fue creo que el antecedente más remoto de lo que hoy hace el escribano. Claro, mirá qué interesante, claro, claro. Y, Porque era así unos pocos elegidos los que escribían, ¿no? Y lo que trae al aula de lengua sí, extranjera es que te lleva a las raíces de la humanidad, convoca tu humanidad pura. Es imposible no caer ante un cuento bien narrado. qué bueno. Entonces es como, es muy básico, es como ancestral, ¿no? Sí. Y siempre convoca niños, niñas, adolescentes, adultos, adultas, siempre convoca, ¿no? El cuento. Sí, sí, Porque sí. es algo muy humano, yo siempre digo, no, vos fíjate que vivió a pesar de la escritura y vive a pesar de internet también, de la digitalidad, sí, y se sigue narrando, ¿no? Sí, sí, te iba a decir eso, que sobrevive a toda una tecnología que parece que va a matar, pero no. La televisión no mató la televisión no mató ni al cine ni a la radio, el video no mató a la televisión, la internet no mató a todo. Vive de otra manera, por supuesto, que la vida no es igual, ¿no? A partir de semejantes cambios, pero todo vive, vas a un barrio más alejado y ves al viejito con la radio acá escuchando el partido. Eso es lindo, claro. Eso es lindo. Igual en cuanto a la narración oral hay bastante desconocimiento y se cree, por ejemplo, que es solo para niños y niñas. Otro punto te iba a preguntar, pero adelante. Claro, ¿no? Se cree que es para chicos, yo no enseño, lo que pasa es que yo no trabajo en primaria, por ahí me dicen. Ah, claro. Y yo siempre digo que a mí mi público favorito es el adolescente. Bien, y con los adolescentes lo manejas perfectamente. Para mí, es un gusto personal, es mi público preferido por
eh, el tiempo de atención que te pueden dedicar. Claro, que más que un texto. Y yo sé que vos has hecho, no sé si hace quite a while que no hablamos, pero ¿no? En una época también hacías capacitación en empresas. ¿Y cómo aceptaban esto? Sí, yo lo insertaba. Igual no estoy haciendo ya, porque cuando empecé con Stories in a Bag, tuve Sí, que, o sea, tengo las cátedras en los profesorados y después mi vida es mi vida laboral, más o sí. menos mi vida también, es Y sí, Stories in a Bag. Eh, y sobre todo también con las obras de teatro, las producciones, ya no me podía dividir en tanto. Pero sí llegué a presentar eventos de narración oral y todavía hago como outsider esto, ¿no? En empresas. bien. Sesiones de narración oral. Sí, el adulto de empresa barra la institución que me convoca Sí, sí, necesita un exacto. para qué muy importante, ¿no? Lo he vivido, sí, sí. Hice muchos años Eh, capacitación, sí. claro, entonces es como un para qué muy importante y les gusta, o sea, así como el primer cuento que le cuento a un adolescente es Edgar Allan Poe para entrar, seducir y después puedo narrar lo que quiero. Yo en empresas el primer cuento que te cuento es el cuento con mensaje. Después te voy a llevar al cuento que Claro. por ahí te disfruta. O sea, esto de que tiene que tener un mensaje, de que tiene que tener algo de marketing, bueno, yo te lo cuento. Claro, y sí, Eh, porque de cualquier pero cosa podés ojo hacer una que es narración. achicar un poquito el arte, Sí, dejarlo ahí. O sea, entonces entramos por ahí porque, bueno, uno docente hace eso, se pone sí, el a punto de la par del partida, sí, alumno sí, para sí. ir llevándolo hacia un camino. Entonces digo, bueno, Ujú. si se sienten a salvo emocionalmente, que el cuento es productivo, yo te cuento un cuento productivo. Ahora, entremos acá y vas a ver que es mucho más que un cuento productivo lo que yo Claro, hago. sí, no, es el punto Eh, de conexión, o sea que no es achicar el arte, al contrario,